Imaginemos por un momento un mundo donde la mitad de la población no tiene derecho a votar, a poseer propiedades o incluso a recibir educación básica. Un mundo donde las oportunidades se definen no por nuestras capacidades, sino por nuestro género. Este mundo, aunque parezca lejano, existía hace no mucho tiempo. Hoy vamos a recorrer el camino que llevó a la transformación de esta realidad, un camino que se llama feminismo. El feminismo, un término que escuchamos con frecuencia en la actualidad, ha sido a lo largo de la historia una fuerza poderosa de cambio social. Pero, ¿qué significa realmente feminismo? ¿Cómo y cuándo surgió este concepto que ha influido en nuestras vidas de manera tan profunda? El feminismo es, en su esencia, un movimiento social y político que lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No se trata de que las mujeres sean superiores a los hombres, ni de una guerra de géneros. El feminismo busca un mundo donde todos, independientemente de nuestro género, tengamos las mismas oportunidades y derechos. El término feminismo fue acuñado a finales del siglo XIX por el filósofo francés Charles Fourier, aunque la lucha por los derechos de las mujeres comenzó mucho antes. Durante el siglo XIX, mujeres en diferentes partes del mundo empezaron a organizarse y a exigir sus derechos, dando origen a lo que hoy conocemos como el feminismo. La palabra feminismo fue utilizada por primera vez para describir esta lucha por la igualdad de derechos y desde entonces ha evolucionado adaptándose a los desafíos y necesidades de cada época. Así que antes de adentrarnos en la historia de este movimiento, recordemos que el feminismo no es solo una palabra, sino una herramienta de cambio que ha permitido a millones de mujeres y hombres en todo el mundo luchar por un futuro más justo e igualitario. Aclaración: como el tema de los derechos de la mujer es verdaderamente extenso, en este video nos vamos a dedicar a explicar la historia del feminismo como la lucha principal hecha para obtener derechos. No nos vamos a centrar demasiado en figuras femeninas concretas que hayan conseguido logros específicos, sino que nos vamos a dedicar a contar cómo evolucionó esta lucha por el cambio y cómo fueron cambiando sus objetivos. La historia del feminismo comienza con la primera ola, un movimiento que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este fue el momento en el que las mujeres, especialmente en Europa y Estados Unidos, empezaron a levantar sus voces para reclamar sus derechos. Aunque hoy en día puede parecer evidente que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, en esa época esta idea era revolucionaria. La primera ola de feminismo se centró principalmente en la lucha por la igualdad legal y de derechos civiles. Las mujeres se dieron cuenta de que para poder participar plenamente en la sociedad debían tener acceso a la educación, la propiedad y sobre todo el derecho al voto. Fue en 1848, en la convención de Seneca Falls, cuando Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott lideraron la primera reunión formal de mujeres para discutir los derechos de las mujeres. Este evento marcó el comienzo oficial del movimiento feminista en Estados Unidos. Durante esta época, las mujeres comenzaron a organizarse en torno a la causa del sufragio femenino, es decir, el derecho a votar. Una de las figuras más destacadas fue Susanna B. Anthony, quien dedicó su vida a la lucha por este derecho. Anthony, junto a Stanton, fundó la Asociación Nacional del Sufragio Femenino en 1869. Su trabajo, junto con el de muchas mujeres, eventualmente llevó a la aprobación de la 19ª enmienda en 1920 en Estados Unidos, que finalmente concedió a las mujeres el derecho al voto. En Inglaterra la lucha también fue intensa. Las sufragistas, lideradas por Emmeline Sparks y su hija Christabel, adoptaron tácticas más militares para llamar la atención sobre su causa. Estas mujeres fueron encarceladas, realizaron huelgas de hambre y enfrentaron una fuerte oposición, pero su valentía y determinación contribuyeron significativamente a que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en el Reino Unido en 1918. La primera ola del feminismo se caracterizó por su enfoque de los derechos legales y políticos. Las mujeres estaban determinadas a ser reconocidas como ciudadanas plenas, con los mismos derechos que los hombres. Este movimiento sentó las bases para las futuras olas del feminismo, al establecer que las mujeres no aceptarán ser tratadas como ciudadanas de segunda clase.
La segunda ola del feminismo emergió en la década de 1960, extendiéndose hasta los años 80, en un contexto muy diferente al de la primera ola. A pesar de los avances logrados en términos de derechos legales, las mujeres siguen enfrentando una desigualdad significativa en otros aspectos de la vida. La segunda ola se centró en una gama más amplia de temas, incluyendo la igualdad en el lugar de trabajo, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia de género. Esta ola fue impulsada en gran medida por la publicación en 1963 de La mística de la feminidad, de Betty Friedan. En este libro, Friedan criticó la idea de que las mujeres debían encontrar su realización únicamente en el hogar como esposas y madres. Argumentó que esta visión limitaba el potencial de las mujeres y las mantenía atrapadas en un ciclo de insatisfacción. Su obra resonó con muchas mujeres que sentían que sus vidas estaban siendo sofocadas por las expectativas sociales. El movimiento de liberación de la mujer, como se conocía en esta época, no solo luchó por la igualdad en el lugar de trabajo y el acceso a la educación, sino que también por el control sobre el propio cuerpo. La lucha de los derechos reproductivos, especialmente el acceso al aborto y la anticoncepción, se convirtió en una causa central. En Estados Unidos, la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade en 1973 legalizó el aborto, marcando un hito en los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos. La segunda ola también fue una época de activismo en contra de la violencia de género. Las feministas de esta ola trabajaban para sacar a luz temas como la violencia doméstica y la violación, que hasta entonces habían sido ignoradas o minimizadas por la sociedad. Se crearon refugios para mujeres maltratadas, se presionó para que se cambiaran las leyes y se comenzó a organizar marchas y protestas para concienciar sobre esos aspectos. Un aspecto importante de la segunda ola fue su énfasis en la sororidad, la idea de que las mujeres deben apoyarse mutuamente en la lucha por la igualdad. Este concepto de solidaridad entre las mujeres ayuda a fortalecer el movimiento y a crear una red global de apoyo y activismo. La tercera ola del feminismo, que comenzó en la década de 1990 y se extendió hasta los años 2000, trajo consigo un enfoque más diverso e inclusivo. A medida que el mundo cambiaba y se globalizaba, las feministas comenzaron a reconocer que las experiencias de las mujeres no eran universales, sino que estaban influenciadas por factores como la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad de género. Esta ola se centró en la interseccionalidad, un concepto que reconoce que las mujeres pueden enfrentar múltiples formas de opresión simultáneamente. Una de las principales figuras de esta ola fue Rebecca Walker, quien ayudó a popularizar el término tercera ola en su ensayo de 1992, en el cual discutía la necesidad de un feminismo que fuera más inclusivo y que reflejara la diversidad de las experiencias femeninas. Walker y otras feministas de esta generación desafiaron las nociones tradicionales de feminidad y sexualidad, abogando por una mayor libertad de expresión y por el derecho a definir sus propias identidades. La tercera ola también se caracterizó por el uso de la cultura popular como una herramienta para el activismo feminista. Las feministas de esta ola utilizaron los medios de comunicación, la música, la moda y otras formas de cultura popular para cuestionar las normas de género y promover la igualdad. El feminismo se convirtió en algo más accesible y visible, llegando a una nueva generación de mujeres jóvenes. Además, esta ola abordó cuestiones de acoso sexual y violencia de género desde una nueva perspectiva. Se destacaron problemas como el acoso callejero y la cultura de la violación, y se comenzaron a hablar más abiertamente sobre estos temas en la esfera pública. El surgimiento del movimiento #MeToo a finales de los 2000, aunque se desarrolló plenamente en la cuarta ola, tiene sus raíces en las discusiones y el activismo de la tercera ola. En resumen, la tercera ola del feminismo amplió el alcance del movimiento para incluir una mayor diversidad de voces y experiencias, reconociendo que la lucha por la igualdad de género no puede ser comprendida de manera aislada de otros sistemas de opresión. Hoy nos encontramos en lo que se conoce como la cuarta ola del feminismo, que comenzó en la década de 2010 y sigue desarrollándose en la actualidad.
Esta ola se distingue por su enfoque en la tecnología, especialmente en las redes sociales, como una herramienta poderosa para movilizar y concienciar. En la era digital, el feminismo ha alcanzado una audiencia global y ha dado voz a personas que antes no tenían una plataforma para compartir sus experiencias. La cuarta ola se centra en la justicia social, la inclusión y la interseccionalidad, llevando adelante las luchas de las olas anteriores mientras aborda nuevos desafíos. Movimientos como #MeToo y #TimesUp han destacado la prevalencia del acoso y la violencia sexual, exigiendo responsabilidades a nivel personal y sistémico. Estos movimientos han logrado cambios significativos en la forma en que la sociedad ve y trata estos temas, presionando por reformas legales y políticas para proteger a las víctimas. Además, esta ola ha ampliado su enfoque para incluir una variedad de cuestiones de justicia social, como la igualdad racial y los derechos LGBTQ+, y la justicia económica. La cuarta ola reconoce que la lucha por la igualdad de género está intrínsecamente vinculada con otras formas de opresión y aboga por un enfoque más holístico e inclusivo. Figuras como Tarana Burki, fundadora del movimiento #MeToo, y Angela Davis, cuya interseccionalidad y justicia social han sido una inspiración constante, son fundamentales en esta ola. Ambas han influido profundamente en la manera que se entiende y se practica el feminismo hoy en día. En resumen, la cuarta ola del feminismo está definiendo el presente y el futuro del movimiento, utilizando la tecnología y el activismo digital para conectar, movilizar y transformar la sociedad, con un enfoque en la justicia social, la diversidad y la inclusión. Esta ola refleja un compromiso continuo con la lucha por un mundo más equitativo y justo para todos. Hemos recorrido un largo trayecto a través de la historia del feminismo, desde sus humildes comienzos hasta su vibrante presencia en el mundo actual. Lo que comenzó como un grito de igualdad en una convención en Seneca Falls se ha transformado en un movimiento global que desafía las normas establecidas y busca una justicia más profunda para todos. Al mirar hacia atrás en cada ola del feminismo, no solo vemos una serie de eventos y figuras importantes, sino una evolución continua de ideas y luchas que reflejan los cambios en nuestra sociedad. Desde el sufragio hasta la interseccionalidad y el activismo digital, cada etapa ha aportado nuevas perspectivas y ha construido sobre los logros de la anterior. La lucha por la igualdad es un llamado a la acción y a la reflexión constante, invitándonos a ser parte activa en la creación de un futuro donde la justicia no sea un ideal lejano, sino una realidad vivida cada día.